Capítulo 88. Este venerable se encuentra con otra persona renacida. Su cabeza se levantó para mirar en la dirección de donde venía el sonido. Al final del salón apareció una persona con una capa negra con patrones dorados que llegaba hasta el suelo. Su figura era alta y recta, y todo su cuerpo estaba cubierto bajo el manto. Incluso su rostro estaba cubierto por una cortina de seda negra. Todo lo que era visible era un par de ojos, pero la oscuridad dificultaba ver incluso esos ojos claramente. La persona tenía una espada en la mano, una hoja estrecha, completamente negra, inigualable en nitidez. Boogie, ¿quién eres tú? No importa quién sea yo. La persona dijo fríamente. Su voz sonaba extrañamente deformada, como si hubiera sido intencionalmente distorsionada. Todo lo que necesitas saber ahora es que yo sé quién eres. Un escalofrío atravesó a Morran, pero se obligó a mantener la calma. Solo soy un discípulo del Pico Siseng, así que si me conoces, ¿cuál es tu punto? ¿Un discípulo del Pico Siseng? Eso no está mal, pero has olvidado que también eres Taxianjun, emperador del reino mortal, un fantasma vicioso que mató a su maestro y escupió a la decencia, un alma que huyó del camino hacia el inframundo. La sangre de Morran se enfriaba con cada palabra. Se sintió como si hubiera caído en una cueva congelada. Taxianjun, quien bañó en sangre las 72 ciudades de la secta Rufen, emperador del reino mortal, quien se casó con la mujer más bella del mundo, quien mató a su maestro y a su familia por igual, quien pisoteó a un sinnúmero de personas para llegar a la cima. La persona continuó en un tono helado. Tú eres Mo Weiyu, el malvado más allá de la redención, quien debe morir 10.000 muertes y que le sea negada la reencarnación. Mo Weiyu, quien no merecía nada más que ser despedazado en el Pico Siseng, su corazón y sus ojos desenterrados, no debería tener un cadáver intacto. ¿Quién eres? Morran vio rojo. El comportamiento juvenil desapareció completamente de su cara para ser reemplazado por un gruñido despiadado y diabólico mientras se enfrentaba a esa persona al final del vestíbulo, a punto de lanzarse a la garganta del otro y hacerlo pedazos junto con todos los nombres que nunca más quiso volver a escuchar. La persona levantó una mano envuelta en seda negra, y todo el vestíbulo se cubrió instantáneamente con capas de hielo, dividiendo el espacio entre ellos. Ya no puedes llamar más a esta espada, ¿no es así? La persona se acercó, lenta y pausadamente, deteniéndose a unos 10 pasos de distancia. Emperador del reino mortal, o tal vez sea mejor llamarte Morran ahora. ¡Qué irrisorio! ¿Alguna vez te has mirado bien a ti mismo, tal como eres ahora? Un corazón que ya no es frío y duro como el acero, permaneciendo al lado de Chu Guanin como lo haces, incluso realmente desarrollando algo de cariño por él. Renacimiento, renacimiento. Me pregunto dónde está esa persona, a la que juraste proteger en tu vida pasada. La expresión de Morran cambió instantáneamente. ¿Simei? ¿Qué le hiciste a Simei? La persona no respondió, solo burlándose fríamente. ¿Sabes por qué ya no puedes llamar más a Boogie? Él trazó lentamente con la punta de un dedo a lo largo del cuerpo negro de la hoja. Es porque tu alma está a punto de cambiar, tu odio está a punto de disiparse, tu pesar, mientras yacías muriendo, era que no pudiste proteger a tu Minjin Sixion, y tu deseo era que, si había una próxima vida, definitivamente no le fallaras de nuevo. Esos ojos penetrantes se dirigieron hacia él. Morran, ¿has vivido a la altura de eso? La barrera del reino fantasma está a punto de romperse, y lo que sucedió en ese entonces se repetirá. ¿Pretendes verlo morir de nuevo? ¿Planeas rogarle a Chu Guanin por piedad otra vez? Todo lo que estás haciendo es dejar que tu segunda oportunidad se desperdicie. No mereces tocar a Boogie nunca más. No necesito que me digas eso. Morran rugió, enfurecido. Lo que pasa entre Simei y yo no es asunto de nadie más. Ya que sabes que soy una persona renacida, entonces, ¿quién eres tú? ¿El falso Guchen? ¿O un fantasma muerto que ha renacido igual que yo? La persona se rió ligeramente. ¿Algún fantasma muerto que ha renacido? Sí, supongo que soy un fantasma muerto que ha renacido. ¿O realmente pensaste, con la forma en que el mundo está ahora mismo, que eras el único que había renacido gracias a los cielos? Exactamente quién es este. Caras borrosas aparecieron frenéticamente en su mente, una tras otra. Quienes murieron antes que él en la vida pasada. Sue Sendyong, Madden Wang, Chu Guanin, Son Yutong, Ye Wandonse, o los que habían atacado el palacio Gusan justo a tiempo para despedirlo. Sue Meng, Mei Ansue, los ejecutores de las 10 sectas principales. ¿Quién es? ¿Quién descubrió su secreto? Se aprovechó de su debilidad. De todos sus demonios de hace una vida,
simplemente quien salió del inframundo para perseguirlo y forzarlo a volver al camino de la ruina. ¿Quién es? Pero en la fracción de un segundo que le había llevado pensar, hubo un repentino destello ante sus ojos y el hombre ya se había movido para pararse justo delante de él con una ráfaga de sus túnicas. La mera fuerza de esta persona, incluso después del renacimiento, sacudió a Morran. Boogie ya estaba presionada contra su pecho, solo un poco de presión y penetraría a través de su carne y dentro de su corazón. Mo-Wei-Yu, pensé que eras una persona devota en asuntos de afecto, pero quizás tu Min-Jin Sixion simplemente no tiene la fortuna de tu favor. Incluso en tu segunda vida, todavía no te preocupas por él. Morran apretó los dientes. Tonterías. No es así. La persona sonrió oscuramente, con una mano cerrándose alrededor de la garganta de Morran y luego deslizándose lentamente hacia abajo para descansar sobre su pecho. ¿Tiene realmente algún lugar en tu corazón? Incluso la poca memoria que usabas para apreciarlo hace tiempo que se ha desgastado. ¿Queda siquiera algo más? Morran gruñó, como si supieras mejor que yo quién está en mi corazón. Ya has parloteado bastante, ¿por qué no solo te quitas ese velo y me muestras tu cara ya? No tengas tanta prisa. La voz de la persona era como humo y su mirada como niebla. Amas con un hilo de desprecio. Te mostraré cuando estés a punto de morir en esta vida. Tú morirás primero, tú. Él ni siquiera terminó la frase cuando repentinamente sintió un frío escalofriante bajo sus pies. Morran miró hacia abajo para descubrir que las heladas espinas de la persona ya habían subido por su cuerpo sin que él lo supiera. Hechizos de hielo, espinas de hielo, elemento de agua. ¿Quién es? Quien de la vida pasada usaba tales hechizos. Se había encontrado con demasiados adversarios, y su cabeza era un completo desastre mientras se esforzaba por recordar a todos ellos. Sue Meng, fuego. Chu Guanin, metal y madera. Ye Guangxi, tierra. Sue Zhengyong, tierra. Exactamente quién es. ¿Por qué no podía pensar en alguien que tuviera un control tan poderoso sobre el hielo? No te equivocas. Yo también moriré. Pero, Mo-Wei-Yu, eso no será por mucho, mucho tiempo. El hielo se extendió rápidamente por todo su cuerpo. La fuerza de esta persona era verdaderamente aterradora. Morran liberó algo de energía espiritual para defenderse del hielo, e inmediatamente sintió un estallido de fuerza inmensa y opresiva ejerciéndose sobre él. Esta persona ante él podría rivalizar incluso con Chu Guanin, elemento de agua, quien, por un instante fugaz, una cara borrosa pareció destellar a través de su mente, pero la mano de esa persona se apretó contra su cuello antes de poder concentrarse en eso. Las yemas de los dedos envueltas en seda negra acariciaban su garganta. No había reflejo en los ojos oscuros de esa persona. Su Majestad no necesita preocuparse por la duración de mi vida. Él habló lentamente. Más importante, déjame ayudarte a recuperar algunas emociones humanas básicas para que no arruines mis planes haciendo todo lo que se supone que tienes que hacer. NNGH. Había un sonido húmedo de algo que estaba siendo cortado. Boogie gritó de dolor mientras atravesaba la carne de su antiguo amo. No es profundo. Solo estoy sacando un poco de tu sangre para unir el sello. Fiel a su palabra, la persona solo tomó un poco de sangre de la herida para marcar entre sus cejas. Entonces comenzó a cantar algún tipo de hechizo. Un dolor punzante explotó en la cabeza de Morran. Maldijo en voz alta, que se jodan a tu madre. ¿Qué carajos te hice en la vida pasada? ¿Te corté en pedazos o maté a las 18 generaciones de tus ancestros o alguna mierda? Maldita sea, ¿qué mierda estás haciendo? SHHH, quédate quieto. Es solo un hechizo de virtud. Me importa una mierda si es un hechizo de virtud o un hechizo de vicio. ¿Puedes dejar de darme asco, uno? Vete a la mierda, Morrana. La persona suspiró suavemente mientras dibujaba un sello en su entrecejo. ¿Cómo pudiste soportar decirme que me fuera a la mierda? Se detuvo, luego reanudó su canto, corazón menor que el agua, fervor imparable. Puerta del corazón. Abierta. La agonía explotó abruptamente a través de su pecho. Todo el hielo se disipó de repente. Morran se tambaleó, sus piernas cediendo mientras se hundía lentamente de rodillas, su cara pálida e incolora. Deberías agradecerme. Con expresión apática, la persona de túnica negra lo miró durante un rato con las pestañas bajadas, luego dijo uniformemente, he aumentado las emociones en tu corazón, amor y odio aún más claros. ¿Seguramente deberías ser capaz de entender tus propios sentimientos ahora? Si aún no sabes qué hacer con todo lo que está en tu poder, hasta incluyendo dar tu vida para proteger a Simei, incluso después de todo esto, entonces tú eres realmente inútil.
Nada más que un niño no deseado tirado a un lado. Así que este hechizo de virtud hace que el amor y el odio sean más intensos y evidentes. ¿Por qué esta persona llegaría tan lejos para preservar la vida de Simei, elemento de agua? Estos fueron los últimos pensamientos dispersos en su cabeza antes de que su conciencia se desvaneciera. Amoban se desplomó en el suelo con un ruido sordo, gruesas cortinas de pestañas cerrándose sobre sus ojos. La persona vestida de negro lo miró fríamente durante un rato, y luego se agachó lentamente para tomarle el pulso, pensando por un breve momento antes de levantar una mano para reunir una brillante luz azul en la palma de su mano. «Olvídalo», la persona de túnica negra dijo en voz baja. La luz azul resplandecía aún más brillante, y las cejas bien cerradas de Morran se relajaron lentamente. Cuando despierte, todo lo que recordará es haber salido e intentado invocar el arma sagrada en vano. No recordará nada más, ni sabrá que hay otra persona renacida en este mundo. Y el hechizo de virtud, aunque sus efectos duran solo unos pocos días, es excelente para mostrar a los perdidos dónde reside realmente su deseo. Con tus emociones aumentadas, podrías despertar para encontrarte aún más enamorado de Simin-Jim, tan enamorado que no querrás nada más que desenterrar tu propio corazón y dárselo a él. La persona vestida de negro dijo con voz fría: «Hasta luego, emperador Taxian-Jun». La tormenta pasó y las olas se calmaron. Morran abrió los ojos a la mañana siguiente y se encontró tendido en el suelo junto a la cama de Chu Guanin. Giró la cabeza hacia un lado. La ventana parecía haber sido abierta por el viento en algún momento de la noche. Estaba semicerrada, balanceándose suavemente con la brisa de la mañana, chirriando cada vez que entraba en contacto con la viga de madera. El interior de la habitación estaba tranquilo. Morran no tuvo que revisar la cama para saber que Chu Guanin seguía durmiendo. En el cielo fuera de la ventana estampada había una aburrida cerceta. El cielo de la mañana a menudo estaba pálido antes de que el sol naciente saliera a través de las nubes para espolvorear un rubor en sus mejillas y bañarlo en calor. Pocas personas se levantaron tan temprano, así que no se molestó en pintar su pálido y cansado rostro. La brisa del exterior llevaba el tenue aroma de la hierba fresca y el rocío de la mañana. «Eso es raro. ¿Por qué hay un rasgón en su ropa y sangre seca debajo?», miró fijamente con la mirada perdida durante un rato. «¿No salió anoche a probar a Buggy?». Parecía recordar que no respondía en absoluto, así que probablemente era una falsificación. Y después, TSK, no puede recordar. Mirando a su alrededor, encontró un clavo grueso que sobresalía del suelo marrón oscuro. Debió haber sido rasguñado por el clavo entonces. Estaba tan profundamente dormido que ni siquiera lo sintió. Se cubrió los hombros con una túnica exterior y miró hacia la cama. Chu Guanin yacía allí, pacíficamente en reposo. Hacía tiempo que se había acostumbrado a que fuera distante y elevado, disfrutando de lo mejor, mientras que él mismo tenía que conformarse con las obras, como arreglárselas con el suelo a los pies de la cama. Pero hoy se sintió más irritado por alguna razón, mirando a la figura de esa persona con comezón en los dientes. «¿Por qué siempre te quedas con la cama mientras yo duermo en el suelo? Seguro que el dicho dice, respeta a tu maestro, pero no dice también, ama a tus hijos». Morran estaba molesto, y solo se disgustó más cuando recordó el clavo que sobresalía del suelo que le hizo un corte sin ninguna maldita razón. Todavía era temprano, y ya no quería acurrucarse lamentablemente en el suelo, así que se subió a la cama y cerró los ojos para volver a dormir. La cama era lo suficientemente espaciosa como para que los dos, uno mirando hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, no tuvieran que tocarse. Una vez habían dormido en los brazos del otro, ahora dormían con una barrera invisible en el medio. En la vida pasada habían estado piel contra piel, con las extremidades enredadas y, en los días más frenéticos, ni siquiera se retiraba después de hacer el amor con él. Estos dos que alguna vez habían sido tan íntimos ahora yacían en extremos opuestos de la cama para dormir. Notas. 1. Vicio / corazón malvado, en oposición a virtud / corazón bondadoso. Esta palabra en conjunto también puede ser leída como repugnante. Capítulo 89. El asunto pasado de este venerable contigo. Cuando Morran se despertó de nuevo, ya había luz afuera y el sol estaba en lo alto del cielo. Morran se dio la vuelta y parpadeó. Chu Guanin estaba sorprendentemente dormido. Tal vez fue el efecto de la fragancia rocío de tapir, o tal vez fue debido a su mala salud últimamente, acoplado a una siesta irregular a menudo perturbada por los sueños, pero todavía estaba profundamente dormido incluso a esta hora. Su espalda estaba girada hacia él, su largo cabello negro derramándose libremente sobre la almohada y la cama, del color de la noche. Morran, como Sisun aún no se había despertado,
había aún menos razones para que el discípulo fuera laborioso. La cama era demasiado cómoda, así que es mejor que se acueste un poco más. Pero era aburrido solo estar acostado, así que Morran se acercó y empezó a jugar con el cabello de Chu Guanin. El cabello de Sisun siempre olía débilmente a flores, suave como el humo, fino como la niebla. Era una de las cosas favoritas de Morran para tocar. Pasó sus dedos a través de esas hebras neblinosas, la suave y sedosa sensación que envolvía sus dedos haciéndole sentir un hormigueo en su interior. Las estampadas y oscuras cortinas de la cama se movían suavemente con la brisa que atravesaba la ventana. Entrecerró los ojos. Algunas partes de él eran particularmente enérgicas por las mañanas, y con una sensación tan agradable en la punta de los dedos, tan familiar, se llevó un mechón del cabello de Chu Guanin a la nariz y aspiró. Las largas y suaves hebras evocaban cosas del pasado. Desde su renacimiento, había hecho todo lo posible para no pensar demasiado en los segmentos más lujuriosos de su historia desenfrenada juntos, pero por alguna razón, simplemente se sintió con ganas de dejarse llevar por algunos recuerdos esta mañana. Su garganta se sentía un poco seca. Ya no quería tocar más su cuerpo, pero el cabello debería estar bien. Cerrando los ojos, presionó ligeramente los labios contra la oscuridad de tinta que había entre sus dedos. Esta oscuridad de tinta era la misma oscuridad de tinta en aquel entonces, en el Palacio Busan Susban del Pico Sisen, cayendo alrededor de Morran como una cortina. Sostuvo la delgada cintura de ese hombre entre sus manos, la sensación de tener músculos delgados bajo las yemas de los dedos completamente diferente a la sensación de una mujer. Chu Guanin se movía de arriba a abajo mientras se sentaba ahorcajada sobre las caderas de Morran. Debe haber dolido, por la forma en que sus afiladas cejas estaban tan juntas entre sí y motas de luz brillaban en esos ojos de fénix, la ferocidad y la desesperación tiñeron de un rojo vivo. Estaba tan resentido, tan poco resignado, pero a la vez tan impotente y lamentable. Desde su lugar como vencedor, la voz de Morran era uniforme y no exenta de malicia mientras le exigía: «Más rápido, ¿ya estás cansado? Moviéndote tan lentamente». Pero incluso así, la férrea voluntad de Chu Guanin se mantuvo firme, se negó a ceder. Exhaló, odio en sus ojos llorosos y teñidos de rojo, luego se mordió el labio y comenzó a moverse, rápido y áspero, casi como en autocastigo. Fue una agonía. Lo hizo una y otra vez, incluso cuando su espalda arqueada comenzó a temblar y el sudor frío empapó su cuerpo. Aún así no suplicó, ni siquiera hizo ruido. A través de las largas hebras de tinta que colgaban ante sus ojos, los ojos de Morran brillaban en la oscuridad de la noche, ardiendo con el deseo animal, la locura, el éxtasis y la gratificación. NGH. Hubo un gemido sofocado. Parecía que el hombre que estaba encima de él finalmente no podía soportar más el dolor. Los ojos de Morran se oscurecieron mientras se sentaba sin avisar y envolvía con sus brazos el cuerpo empapado de sudor que temblaba levemente. Se esforzó tanto por soportarlo, pero aún así tembló, y el cambio de posición solo envolvió a Morran aún más profundamente dentro de él. Sintió como si su estómago podría perforarse. Esa persona cruel y despiadada lo acarició, su tacto tierno pero venenoso. Chu Guanin, ¿alguna vez pensaste que terminarías así un día, sentado en mi regazo, tomando mi pene? Lo sujetó fuertemente en sus brazos, penetrando lentamente hacia adentro y hacia afuera, acariciando íntimamente mientras un escalofrío corría a través de él. Yoen del cielo nocturno, inmortal Beidou, G, al final, todavía tienes que abrir tus piernas y pedirme que te folle. Las manos vagando a lo largo de la cintura del otro, empujó profundamente, sintiendo la estrechez de Chu Guanin a su alrededor. Estaba tan intoxicado que prácticamente se le dispararon fuegos artificiales en el pecho, pero puso un frente de tranquila indiferencia mientras lo atormentaba y humillaba. ¿No dijiste que era inferior? ¿No me miraste con desprecio? Pero Chu Guanin, ahora eres tú quien busca mi favor. Clavó sus dientes cruelmente en la mandíbula del otro. Mira hacia abajo, mira cómo me está succionando, MN. Entre nosotros dos, ¿quién es el inferior de aquí, mi buen Sisun? Temblando, Chu Guanin cerró los ojos. No quería oír esas palabras sucias. Esta era su primera vez con la persona que alguna vez le había gustado, pero era una tortura peor que la muerte. Abre los ojos. Llegó la orden cruel por su oreja. Todavía tengo a su emen. ¿Sabes lo que haré si no me escuchas? No hubo elección. Lentamente, abrió los ojos, rebosante de lágrimas que se negó a dejar caer. La mano en su mandíbula lo obligó a mirar hacia abajo donde estaba tomando el pene de su discípulo. El sonido de carne contra carne, la viscosidad de la sangre mezclada con fluidos espesos,
Todo era insoportablemente lascivo. Levántate un poco. No había fuerza en sus piernas, pero no quería la ayuda de Morran, la última parte de su dignidad destrozada obligando a su cuerpo a levantarse solo por la fuerza de voluntad. La dureza dentro de él se deslizó hacia afuera hasta que solo la cabeza hinchada fue presionada en su entrada. Morran envolvió su mano alrededor de su longitud y la empujó superficialmente unas cuantas veces, no muy profundamente, solo lo suficiente para que Chu Guanin se viera a sí mismo siendo violado. Las pestañas de Chu Guanin temblaban todo el tiempo, tal vez por el dolor, la humillación o la excitación. «Eres tan puta». Morran dijo en voz baja, «Si lo hubiera sabido antes, te habría follado cuando era tu discípulo». Después de todo, era un sinvergüenza inculto, sin modales ni elegancia para hablar. Las palabras vulgares cortaron el corazón de Chu Guanin como una espada. Levantó la cabeza, cerró los ojos y habló por primera vez esa noche con una voz cruda y áspera. Él dijo, «Morran, por favor solo mátame». La mano en su cintura se movió imperceptiblemente. Entonces Morran sonrió, dulce como siempre, enmarcado por un par de encantadores hoyuelos. «Está bien». Los ojos de Chu Guanin se abrieron. En esos ojos llorosos que hacían hervir su sangre con excitación, Morran vio el reflejo de su propia sonrisa retorcida. «No te detendré si quieres morir. Pero no puedes elegir cómo. Haré que te follen 1000 personas mientras Sue Men mira. De hecho, Sue Men también debería unirse. ¿Qué te parece, tú?» Las crueles palabras le picaron como veneno y, como un escorpión venenoso, Morran observó su trabajo con regocijo. Observó la sangre drenarse de la cara de Chu Guanin y la forma en que esos labios ligeramente separados temblaban débilmente a pesar de su contención. Repentinamente Morran sintió una profunda satisfacción, teñida de lástima, pero también de deleite y excitación. Tiró de Chu Guanin de nuevo a sus brazos y se enterró en lo más profundo de su ser, follando implacablemente con él a un ritmo despiadado, casi frenético. «Ja, ¿cuán crédulo eres para realmente creer eso?» Se rió profundamente antes de besarlo vorazmente, con las manos rozando y acariciándolo mientras decía entre pesadas respiraciones, «No pienses demasiado, solo estaba bromeando contigo». Chu Guanin parecía que estaba a punto de romperse con cada empuje, pero más que eso, era casi como si su alma ya se hubiera roto. «Solo bromeaba contigo». Las respiraciones de Morran salían con jadeos ásperos. No era suficiente, así que lo empujó al suelo y se inclinó sobre él, soportando con su peso y levantando su pierna para follarlo más profundamente, rompiendo sus caderas con desenfreno. «¿Cómo podrías soportar dejar que alguien más te tocara así? Eres mío, solo mío». Pálidos y delgados dedos rozaban el suelo, pero no había nada a lo que aferrarse. Al final, Chu Guanin estaba indefenso. Él solo podía dejarlo hacer lo que quisiera, hasta que su conciencia comenzó a desvanecerse y la luz de sus ojos se atenuó. Repentinamente levantó la mano, se cubrió los ojos. Débilmente, dijo, «Morran, Morran, si todavía tienes algo de compasión en ti, algo de conciencia». Sus pestañas temblaban contra el dorso de su mano. «Entonces, por favor, no lo hagas más». «Morran». Su voz se rompió con un sollozo. Era la primera vez que Morran lo veía llorar en su vida pasada. «Morran, no puedo soportarlo más. Duele». Chu Guanin se dio la vuelta repentinamente, sacudiendo a Morran de su perversa reminiscencia. El pasado se disipó como una dispersión de pájaros, dejando solo su corazón latiendo contra su caja torácica. Las largas hebras entre sus dedos se deslizaron, pero esa persona se volteó hacia él, su cara tan cerca ahora que podía ver sus pestañas individuales. «Qué hermoso», pensó. Para ser justos, la apariencia de Chu Guanin no era delicada ni suave en absoluto. Sus rasgos eran atractivos, afilados e intensos como si estuvieran cortados por cuchillas, y en realidad era más masculino que el promedio. Pero eso solo lo hizo aún más tentador. Morran quería ver a este hombre orgulloso e inflexible perder el control debajo de él. Su corazón latía cada vez más rápido. Miró fijamente la cara de Chu Guanin, con la mirada vagando centímetro a centímetro hasta que cayó sobre esos labios de color claro que estaban ligeramente separados mientras dormía. Se inclinó subconscientemente. Solo un poco más cerca y sus labios se encontrarían. El dulce sabor del rocío. La garganta de Morran se agitó, su boca se sentía seca. Un poco más cerca, solo un poco más, casi. Repentinamente, un destello de claridad atravesó su mente agobiada por la excitación y se quedó congelado, con la cara mortalmente pálida. ¿Qué estaba haciendo? Rápidamente se sentó. Morran miró al hombre en la cama. Chu Guanin, no importaba cuánto se había acostado con él antes, eso ya estaba en el pasado. ¿Qué mierda estaba haciendo?
¿Había perdido la cabeza? ¿Era posible que realmente le gustara? Morran palideció ante la idea, tan inquieto que no podía pensar con claridad. Respiró profundo y enterró su rostro en sus manos, frotándose enérgicamente, y después, maldiciendo en voz baja, se puso una túnica exterior y se fue apresuradamente, como si estuviera huyendo. Notas del autor. Jefe, me esforcé tanto para darte un vistazo a tu corazón, pero no solo no pensaste en Simei, sino que tu cabeza está llena del pequeño acto tuyo y de tu Sisun. Parece que soy Santa Claus, viniendo aquí solo para entregarte las llaves del auto, idiota. Mi furia es interminable, la vida anterior tiene obscenidades, y está naturalmente acompañada de fragmentos de cristal. No voy a advertir de cuchillos en la vida anterior, ya he dicho que todo es cuchillo, auto, cuchillo, auto, cuchillo, auto, cuchillo, auto, cuchillo, auto, jaja. Además, te asustas cuando ves la palabra contar. En realidad es porque el contenido importante fue borrado. Toma este pequeño auto por ahora. Después de todo esto es una escena retrospectiva. Comenzaremos el auto más grande en esta vida. Capítulo 90. La explicación de la expresión de este venerable está muy bien. Ya era mediodía cuando Chu Guanin finalmente se despertó. La fragancia rocío de tapir fue ciertamente muy efectiva, y consiguió descansar toda la noche, sin ser perturbado por los sueños. Bostezó y se sentó lentamente. Morran, ese discípulo suyo, amaba dormir mucho más que él, así que fue una sorpresa cuando no pudo encontrarlo aún en el suelo de su cama. Chu Guanin parpadeó, y luego intentó llamarlo nuevamente. No hubo respuesta. Se puso de pie y alisó sus túnicas, recogiendo los mechones de su largo cabello mientras caminaba hacia la sección de la habitación delantera. El vapor se elevó desde detrás de la pantalla divisora que fue pintada elegantemente con la imagen de pájaros salvajes volando a través de las nubes entrelazadas entre los picos de las montañas, como si hubiera alguien que se bañara detrás de ella. Morran, parado del otro lado del divisor, Chu Guanin lo intentó de nuevo. Aún no hay respuesta. Chu Guanin, cada vez más suspicaz, golpeó el marco de madera del separador. Después de varios intentos sin respuesta aún, finalmente caminó hacia el otro lado del divisor con las cejas fruncidas. Esta parte de la habitación era específica para lavar y bañarse, y había una gran tina de baño hecha de madera de alcanfor justo en el centro. Chu Guanin miró apresuradamente por encima de ella. Estaba llena de agua caliente y humeante, y flotando con hierbas medicinales que la posada había puesto antes, pero no había nadie a la vista. Pero, volviendo a mirar a su alrededor, la ropa de Morran estaba bien doblada sobre el marco de madera. No pudo haberse bañado y luego salir corriendo desnudo, ¿verdad? Las sienes de Chu Guanin palpitaban mientras hacía a un lado lo aterrador, sus labios apretados y su cara ligeramente cenicienta. Se giró y estaba a punto de irse cuando un sonido de guag 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 vino de detrás de él. Chu Guanin miró hacia atrás y vio burbujas que subían a la superficie del agua desde debajo de todas las hierbas y pétalos que flotaban en la tina. ¿Hay alguien dentro? Tan pronto se le pasó por la cabeza el pensamiento. Un joven desnudo surgió de la tina con un chapoteo como de un dragón que se elevaba desde el agua. Chu Guanin estaba tan sorprendido que subconscientemente retrocedió 2 pasos. Parece que estaba aguantando la respiración bajo el agua antes y por eso no escuchó a Chu Guanin llamándolo desde afuera. Levantándose del agua cuando ya no podía aguantar más, la mitad superior de su cuerpo estaba completamente expuesta mientras sacudía el agua de su pelo como un perro secándose a sí mismo. Todo salpicó las túnicas de Chu Guanin. Morran, ¡ah! Se congeló en medio de sacudir su cabeza, con los ojos bien abiertos y redondos, claramente sin haber esperado que estuviera allí cuando salió del agua. El jadeó, Sisun, tú. Sus ojos recorrieron la figura bien proporcionada del joven, con hombros ya bastante anchos, las líneas de su cuerpo firmes y definidas, flexibles y juvenilmente tensas. Gotas de agua seguían los contornos de su tonificado pecho, reuniéndose en pequeños riachuelos que goteaban lentamente hacia abajo, brillando y deslumbrando bajo la luz del sol. Parecía un hermoso tritón, medio fuera del agua, ojos llorosos y brillantes, un par de pétalos en su pelo mojado que se aferraban a su cuerpo. Morran se limpió el agua de su cara y se movió hacia la dirección de Chu Guanin con una sonrisa, sus omóplatos flexionándose como un leopardo mientras cruzaba los brazos sobre el borde de la tina de la bañera e inclinaba la cabeza hacia arriba para que le diera un rayo de luz. Chu Guanin se encontró un poco mareado y con la cara un poco caliente, preguntando por instinto, ¿qué estás haciendo? Tomando un baño. Por la mañana, jeje. Su conciencia era un poco culpable. En realidad se lavaba con agua fría tratando de apagar el fuego en sus entrañas. Funcionó bastante bien, pero luego,
como ya se había desnudado de todos modos, sintió que también debía tomar un baño. El remojo lo puso de buen humor, así que se zambulló para practicar aguantando la respiración. Ciertamente no esperaba que Chu Guanin entrara así. ¿Para qué es esa sonrisa tonta? Chu Guanin frunció el ceño, tratando de cubrir el calor humeando de su cerebro con el tono frío de su voz. ¿Por qué no me despertaste si te habías levantado temprano? Haciéndote el tonto aquí solo, tirando tu ropa por todos lados. ¿Dónde están tus mo? Si-sun. Tú, tienes un poco de agua aquí. Hubo una salpicadura cuando levantó su mano para limpiar la mejilla de Chu Guanin. Dals. Mo-ran se rió. Olvidó que su mano también estaba mojada y que solo conseguiría más agua en la mejilla de Chu Guanin. Chu Guanin se quedó congelado en su sitio, el aire a su alrededor bajando varios grados de temperatura. Tenía la cara tensa y los labios apretados, solo le temblaban las pestañas de vez en cuando. Era como si estuviera tratando de entrenar a un perro de caza solo para ser acariciado por el astuto cachorro en su lugar. Sal y vístete. Tenemos que volver a la secta. Al final, Chu Guanin tiró estas palabras con expresión fría y se fue con un movimiento de sus mangas. Pero, donde Mo-ran no podía ver, las puntas de sus orejas estaban rojas. Justo como ahora, donde no podía ver, un par de ojos húmedos y complicados, aún teñidos de anhelo, lo miraban impotentes mientras se iba, hasta que desapareció detrás de una esquina. La linda sonrisa desapareció de la cara de Mo-ran para ser reemplazada por la frustración. Golpeó el agua con molestia, y luego recogió un poco para frotar enérgicamente su cara. ¡Qué demonios de verdad! ¿Qué estaba mal con él hoy? Todo lo que hizo fue mirarlo un poco mientras se bañaba, tocó su cara brevemente. Acababa de reprimir su excitación, y ahora está duro de nuevo. ¿Por qué tardaste tanto en vestirte? Chu Guanin se giró hacia él desde donde estaba junto a la ventana, sus túnicas flotando suavemente en la brisa y finas hebras de cabello acariciando suavemente sus mejillas de jade mientras regañaba con exasperación en su voz. Mo-ran tosió y murmuró vagamente. Me estaba secando el pelo con un hechizo, pero no soy muy bueno en eso, así que me llevó un tiempo. Siento haberte hecho esperar, Si-sun. Un poco sorprendido por la inusitada propiedad de sus palabras, Chu Guanin le lanzó otra mirada antes de decir, ve a empacar ya que terminaste de bañarte, luego podemos ir a alquilar un bote. No tengo ganas de montar espadas, y estoy cansado de los caballos también, así que vayamos por el agua, disfrutemos de algunas vistas por el camino. Está bien, suena bien. Mo-ran ni siquiera se atrevió a mirarlo durante mucho tiempo, tosiendo un par de veces más para cubrirse. Chu Guanin frunció el ceño. ¿Qué pasa con tu garganta? Nada. Se giró apresuradamente para ir a empacar. Luego se detuvieron en una tienda para tomar algunos bocadillos y alimentos secos para el viaje antes de dirigirse a los muelles para alquilar un barco. Bajaban por el río Yangtze, y cada vez que encontraban áreas intransitables, expandían las alas de madera del barco y se elevaban por el cielo con una corriente de aire mágica. El viaje no fue rápido, pero fue tranquilo y relajante. 8 días después, llegaron al pico Siseng. El barco de madera bajaba para atracar junto a la puerta de la montaña. Mo-ran levantó la cortina de bambú para que Chu Guanin saliera de la cabina primero antes de seguir después. Era tarde en la noche, y la luna brillaba en lo alto. El anciano Yuen ya había escrito a su Ascendium instrucciones explícitas de no enviar una fiesta de bienvenida, así que no se encontraron con nadie hasta que ya habían subido las escaleras de la puerta principal, donde había 4 discípulos vigilando la entrada. Anciano Yuen, joven maestro Mo. Por alguna razón, el pánico apareció en los rostros de los discípulos al verlos. Antes de que pudieran reaccionar, los 4 se arrodillaron en el suelo, mirando hacia arriba mientras suplicaban urgentemente, anciano, joven maestro, hay gente dentro ahora mismo buscando venganza contra ti. El líder de la secta envió un pájaro mensajero para decirles que se mantengan alejados por ahora, pero parece que ese pájaro gordo no fue lo suficientemente rápido. Por favor, escóndanse en la ciudad Wuchang por un tiempo, definitivamente no entren ahora mismo. Chu Guanin entrecerró los ojos. ¿Cuál es exactamente el problema? ¿Para tenerte con todo este pánico? Son personas del reino de la cultivación superior, están acusando al anciano de cultivación demoníaca, y quieren llevarte al pabellón Tianjin 1 para una investigación. ¿Pabellón Tianjin? Mo-ran repitió, alarmado, ¿no es esa la prisión creada colectivamente por las 10 grandes sectas, especialmente reservada solo para los criminales más atroces? Esa es. Están aquí por el incidente en la ciudad Kaidie. Una discípula entre los 4 dijo ansiosamente, ¿aún recuerda el anciano? Esa vez que lo azotaron como castigo,
Eso no puede haber sido más que el mal uso de las técnicas de cultivación o el enredo de la gente común, como mucho. Además, Season ya ha aceptado el castigo por ello. ¿Por qué repentinamente volvieron a mencionar ese viejo asunto, e incluso llegaron a involucrar al pabellón Tianjin? Morran frunció el ceño. ¿Y qué es eso de cultivación demoníaca? Tampoco sabemos los detalles, pero escuchamos que todas las personas de la ciudad Kaidie murieron de un día para otro, asesinadas por una cosa mitad fantasma y mitad deidad que parecía estar cumpliendo las órdenes de alguien. La deidad fantasma es excesivamente poderosa, y el cultivador errante promedio definitivamente no sería capaz de darle órdenes, así que esas personas del reino de la cultivación superior están sospechando que el anciano Yuen lo hizo. Chu Guanin, PFFT. Morran se rió, y aquí me estaba preocupando. Es un simple malentendido, fácil de explicar, no hay necesidad de esconderse. Se giró a sonreír a Chu Guanin. Season, ¿puedes creerle a estas personas? Si expulsas a un pequeño demonio, te dirán que estás aprovechando las oportunidades de los más jóvenes, y si purgas a un demonio mayor, te acusarán de practicar la cultivación demoníaca y de mantener a una deidad fantasma para que cumpla tus órdenes. A este paso, será mejor que dejemos de hacer cualquier cosa, nos quedemos sentados en casa meditando todo el día como ellos. Pero Chu Guanin no se estaba riendo. Su expresión era terrible, y se quedó en silencio un rato antes de preguntar: ¿todas las personas de la ciudad Kaidie están muertas? Eso es lo que escuché. Ni un solo sobreviviente. Chu Guanin cerró los ojos. Viendo su extraña expresión, la discípula preguntó inquieta: ¿anciano? El incidente no fue obra mía, pero puede haber ocurrido porque no fui lo suficientemente minucioso en el exorcismo. Si yo soy el culpable, entonces no eludiría mi responsabilidad. Chu Guanin abrió los ojos lentamente. Morran, entremos. Dentro del salón dancing, 12 lámparas de bronce en espiral se alinearon a los lados, cada una de 10 pies de altura con 9 capas de ramas que se extendían desde el centro, más cortas hacia arriba y más largas hacia abajo, para un total de 356 linternas de vela que iluminaban el salón principal del pico Sisen tan brillantemente que prácticamente parecía de día. Sue Sendyong, vestido con un atuendo marcial completo, se paró erguido en la plataforma alta del salón, pareciendo una estatua de hierro fundido mientras miraba a la gente de abajo con ojos de depredador. Li Xuanzu, 2, lo diré por última vez. El anciano Yuen no está en la secta en este momento, y además, puedo garantizar con mi vida que lo que pasó en la ciudad Kaidie no fue obra suya. Así que deja de tirar por ahí todas estas infundadas. Como se llame. A su lado, Madame Wang susurró discretamente desde detrás de la cubierta de su manga. Acusaciones. Deja de lanzar todas estas acusaciones infundadas como se llame. Declaró Sue Sendyong con un grandioso e imponente barrido de su mano. Madame Wang, sin contar a los discípulos de guardia en el pico Sisen, había unas 30 y tantas personas de pie en el salón, vestidas con túnicas de color verde azulado, llevando batidoras de cola de caballo en los brazos y usando sombreros de estilo Jinxian. 3. En la cabeza. Discípulos de la recientemente establecida y prometedora secta Vitan del reino de la cultivación superior. El hombre a la cabeza tenía unos 50 y tantos años, con un par de largos bigotes que sobresalían por los lados y se movían en el flujo de aire como los de un pez gato. No era otro que el propio líder de la secta Vitan, Li Boxin. 4. Li Boxin hizo girar su bigote mientras se burlaba. Líder de la secta Sue, solo estoy aquí para razonar contigo porque tu secta aún es considerada justa. La tragedia en la ciudad Kaidie ocurrió solo después de que tu anciano Yuen y sus discípulos fueron a realizar el exorcismo. Aparte de los 3, la familia Chen no tenía contacto alguno con ningún otro cultivador. Hay pruebas y testigos, no tienes más remedio que admitir la culpa en este asunto. Sue Meng, parado junto a su padre, no pudo soportarlo más y lo reprendió. ¿Y qué derecho de mierda tienes para hablar? ¿Cuándo te has encargado alguna vez de tratar con alguno de los problemas del reino de la cultivación inferior? Todo lo que haces es sentarte de brazos cruzados tratando de cultivarte hasta la inmortalidad, pero tan pronto como algo sucede tratas de culpar inmediatamente a mi Season. ¿Cómo es eso justo, joven maestro Sue? En lugar de enfadarse, Li Buxin le dirigió una mirada significativa y sonrió. He oído hablar de ti antes, la gente te llama hijo del Fénix. Pero conocerte en persona hoy y ser testigo de tu serenidad y compostura, ha sido ciertamente una experiencia, digamos, reveladora. Tú, Sue Sendyong siempre ha tenido un carácter feroz.
se burló de la amenaza. Oh. Soy consciente de que tu secta Vitan es amigable con la secta Rufen, pero incluso si fuera el propio Nangon Liu quien estuviera hoy ante mí, le diría lo mismo. No los entregaré. Esto no tiene nada que ver con Yuen. Sue Meng lo siguió. Bueno, entonces, Li Xuanzu, tengan la amabilidad de salir. ¿Ven eso? Todos vieron eso. Miren lo difíciles e irrazonables que son, ayudando y apoyando. La voz temblorosa de un hombre estalló repentinamente entre la multitud. La misma situación sucedió entonces, cuando ese talmo robó las cosas de mi amigo, y vinimos aquí cortésmente tratando de buscar justicia. Simplemente nos hicieron a un lado y nos echaron a patadas así como así. Li Xuanzu vio eso, ¿verdad? Si se permite que el Pico Sisen siga actuando tan escandalosamente por encima de la ley, el reino de la cultivación inferior estará acabado. Apenas había terminado de hablar cuando una risita tranquila vino de la entrada. Todos se giraron colectivamente hacia la puerta. Allí, en una zona sombreada a la que no llegaba la luz, se encontraba un joven vestido de azul con una armadura ligera, apoyándose casualmente en el intrincado tallado del marco de la puerta Bermellón, mientras observaba la escena dentro del salón con una expresión lánguida. Era extremadamente guapo, la piel flexible y firme bajo la luz de las velas, prácticamente resplandeciente. Digo, joven maestro Chan, ¿cuándo le he robado algo a tu amigo? Su sonrisa era suave y encantadora. Te ruego que digas, que Rom-san o fue Rom-hyu. No puedo recordarlo. De todos modos, ese chico lindo, ¿es tu amigo o es tu amante? Bastante engañoso de tu parte, ¿eh? ¿Y si hieres sus sentimientos? El que tenía las lamentables quejas no era otro que el mercader Chan de Jizou, el mismo que había declarado que no había terminado con el Pico Sisen antes. El joven maestro Chan giró su cabeza, sorprendido de ver a Morran al principio, pero entonces algo parpadeó en sus ojos y empezó a aullar de miseria. Mobeiyu, bastardo, Huer y mi amistad es de pistilo y mortero. 5. Perfectamente inocente. Ya se ha encontrado con una muerte tan trágica a manos de tu clase diabólica, pero tú, todavía te atreves a calumniar su nombre. ¿Qué? El corazón de Morran cayó, sus ojos se abrieron un poco. ¿Rom-hyu está muerto? El joven maestro Chan dijo, rabiosamente y con lágrimas en los ojos. Sus padres son de la ciudad Kairi, y se encontró con la desgracia cuando visitaba su casa hace unos días. Así fue como me enteré sobre ti y de las malas acciones de tu Sisun. ¿Y por qué fui a Li Xuanzu por justicia? Pero la opinión de Morran sobre Rom-hyu era lo contrario de positiva, así que solo hizo un movimiento brusco de la mano después de que pasara la conmoción inicial. ¿Amistad de pistilo y mortero? Así que, ¿tú eres el pistilo y él el mortero? ¿Golpe, golpe, golpe? No estoy seguro de que eso sea inocente, pero está bien. Morran. El joven maestro Chan no esperaba nada de eso y se sintió muy ofendido. Tu reprobado analfabeto. Tos. Fue demasiado para Madame Wang también. Solo su Sendion parpadeó y no dijo nada. Que pistilo y mortero, no puede ser nada bueno. Sentía que las palabras de su sobrino tenían mucho sentido en realidad, no tenían nada de malo. Desde la oscuridad de la noche salió un suspiro como las profundidades de las montañas y el rompimiento de jade, como el derretimiento de un lago congelado, profundo e indescriptiblemente bello, y luego una mano esbelta y bien proporcionada. Le dio una bofetada sin ceremonias en la cara a Morran. ¡Qué obscenidad! Amistad de pistilo y mortero significa una amistad que ignora el estatus y los medios, como la que existe entre Gonzamu y Wu Yu. Chu Guanin apareció en la puerta con una expresión oscura y un tono enfadado. ¿Qué haces merodeando en la puerta siendo una vergüenza? Entra de una maldita vez. Sisun. Sorprendidos y encantados de verlo, Sue Meng y Simei se acercaron para saludarlo, pero los ojos de Sue Sengyong se abrieron de par en par con irritación y exasperación. Yuen, ¿qué haces de vuelta aquí de repente? ¿Cuánto tiempo planeabas aguantar solo si no volvía? Chu Guanin entró tranquilamente en el salón dancing, su bello rostro pareciendo casi como inmortal en gracia y elegancia bajo la luz de las velas. Se detuvo ante el asiento dorado dentro del salón e intercambió un asentimiento con Sue Sendyong antes de girarse con un movimiento de sus anchas mangas. Chu Guanin del Pico Sisen, humilde portador del título de anciano Yuen. Parece que tienes preguntas para mí, no te negaré respuestas. Li Buxin miraba conmocionado, pero Chu Guanin, con ojos de ave fénix como el humo, solo le dio una mirada antes de continuar en un tono uniforme. Por favor, ilumíname. Notas del autor. Mini teatro. Cada personaje pide ser iluminado. Chu Guanin,
escuché que todos piensan que no tengo suficiente energía de Gon, G, por favor ilumíname. Weiyui almohadilla X1F41F, escuché que todos piensan que mis habilidades en la cama no son buenas, G, por favor ilumíname. Suemen, escuché que todos piensan que no soy lo suficientemente hetero, G, por favor ilumíname. Simei, escuché que todos piensan que soy un loto de corazón negro, G, por favor ilumíname. Yewan 11, escuché que todos piensan que soy una chica, G, por favor ilumíname. Mei Ansue, escuché que todos piensan que ya he aparecido en la novela, G, por favor ilumíname. Meatbun, es hermano apellidado Mei al final, nadie piensa que ya has aparecido, G, si no estás contento con eso, ven a pegarme. Notas. 1/diagonal Tianjin, sonido del cielo. 2/diagonal Suansu, jefe de la villa, propietario. 3. https://m.91ddcc.com/t/54553. 4/diagonal Buxing, significa sin corazón. 4. Una expresión que se refiere a personas que son amigos sin importar su estatus o medios, pero la lectura literal de las palabras es amistad de Pistilo y Mortero. La expresión encuentra su origen en una historia. Durante la dinastía Han del Este, un erudito llamado Gonzamu, con el fin de recaudar suficiente dinero para asistir al colegio imperial, se vistió de civil y fue a trabajar a la residencia de un funcionario llamado Wu Yu, machacando arroz, usando mortero y pistilo. Wu Yu lo encontró culto y elocuente, por lo que hizo amistad con él y pagó para que continuara su educación. Gonzamu se convirtió en un funcionario de principios y con éxito.